A grandes rasgos, existen dos tipos de medición: directa o indirecta. Una medición es directa si el valor se obtiene mediante un instrumento. En cambio, si no tenemos un instrumento, sino una ecuación, la medición será indirecta. De forma no oficial voy a separar este tema en 4 categorías. 1. Medición directa de magnitudes invariables. 2. Medición directa en igualdad de condiciones. 3. Medición indirecta con parámetros constantes. 4. Variación conjunta de un parámetro. Hoy nos concentraremos en las dos primeras. ¿A qué me refiero con medición directa de magnitudes invariables? Si en el video anterior hablamos de que los fenómenos pueden tener variabilidad inherente, también puede ocurrir que, durante el intervalo de tiempo en el que estamos midiendo, la magnitud no cambie. O lo haga tan lentamente que parece que no cambiara. Por ejemplo, si revisan la fecha en su teléfono varias veces durante el día, el año tiene un valor prácticamente constante. A menos que lo revisen el 31 de diciembre a medianoche, no van a ver la magnitud cambiar. En casos como este, se hace la lectura una sola vez, porque ya tenemos toda la información que buscábamos. Y procedemos como sigue. El valor esperado será la lectura del instrumento. Y su incertidumbre, la apreciación del instrumento. Este criterio no es universal. Hay autores que en lugar de usar la apreciación completa, prefieren tomar la mitad de la apreciación. En este laboratorio, vamos a tomar la apreciación completa. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no podemos cumplir con el requisito de que el valor esperado y la incertidumbre tengan el mismo número de decimales. ¿Qué hacer cuando la magnitud varía, como en el caso del tiempo del atleta? Vamos a dividir el procedimiento en 3 partes. Primera fase, recolección de datos. Esta parte se realiza en el laboratorio. Utilizando un instrumento adecuado, se mide la magnitud n veces, es decir, se toma una muestra, procurando mantener constantes las condiciones en cada medición. ¿Qué significa mantener constantes las condiciones? Pues, usar el mismo instrumento, que sea una sola persona encargada de medir esa magnitud en particular, que no transcurra mucho tiempo entre mediciones, entre otros elementos que podemos controlar. La idea es que los factores externos a las repeticiones sean lo más similares posibles. Y que lo único que pueda variar sea el fenómeno en sí. Los resultados se registran en una tabla de datos con este formato. Asignamos una columna para cada variable. Cada intento de medición va en una fila diferente. Y la última fila de la tabla contiene la apreciación del instrumento utilizado. Para la segunda fase, vamos a extender nuestra tabla y a calcular los parámetros estadísticos asociados a la muestra, que representan estos símbolos. ¿Cómo se calculan? Vamos a verlos uno por uno. La primera fila corresponde al promedio. Lo representamos con paréntesis angulares, igual que el valor esperado. Y lo calculamos de la manera tradicional. Sumamos todos los valores de la columna y los dividimos entre el número total de valores. Es posible calcular el promedio en Excel, utilizando la función promedio y colocando nuestros datos entre paréntesis. Esto nos permitirá, eventualmente, obtener el valor esperado. Luego, nos enfocaremos en calcular la incertidumbre. El siguiente parámetro estadístico, denotado por la letra griega sigma, se conoce como desviación estándar. Y su manera de calcularse es la siguiente. Vamos a tomar cada valor individual y le vamos a restar el promedio. Elevamos al cuadrado cada uno de esos resultados. Sumamos. Dividimos entre el número de mediciones menos 1. Y luego sacamos la raíz cuadrada del resultado. Nos quedamos con el valor positivo, debido al cuadrado. Esta raíz siempre será un número real. Por suerte, no tendremos que sufrir este procedimiento todo el tiempo. Excel tiene una función que lo calcula automáticamente. Se llama desbest.m. La letra M se refiere a muestra. Porque hay una fórmula equivalente para cuando queremos la desviación de una población. Con base en este valor,
Vamos a hallar un segundo candidato para la incertidumbre. Este es el error estándar de la media, denotado por la letra E mayúscula. Será nuestra manera de estimar el ancho de la montaña, que visualizamos en el histograma suavizado. ¿Cómo se calcula? Multiplicamos un valor denominado valor z por la desviación estándar de la muestra, y lo dividimos entre la raíz cuadrada del número de mediciones. Este valor z sirve para descartar las mediciones extremadamente grandes o pequeñas. Actúa como un factor de corrección. Por ejemplo, si queremos tomar el 90% de las medidas, estamos descartando el 10% más extremo. Es decir, los días en que el atleta se desempeñó muy mal, o tuvo un golpe de suerte. Multiplicaríamos la desviación por un valor z, correspondiente a la escala del 90%. Este valor se consigue en tablas de libros de estadística, y en cada práctica se les indicará cuál utilizar. Como es un candidato para la incertidumbre, su resultado debe tener una o dos cifras significativas. Finalmente, determinamos la incertidumbre delta, siguiendo el siguiente criterio. La incertidumbre delta será igual al mayor valor entre la apreciación del instrumento y el error estándar de la media que acabamos de calcular. Este criterio no es universal. Hay autores que suman ambos valores. Otros los promedian. Y otros hacen una suma al cuadrado de los dos. Y luego sacan la raíz cuadrada. Nosotros vamos a tomar el mayor valor, partiendo de la premisa de que la incertidumbre tiene dos fuentes. 1. Las limitaciones del instrumento, representadas por su apreciación. 2. La variabilidad del fenómeno, representada por E. Uno de estos dos factores tendrá más peso que el otro. Al seleccionar el mayor, estamos asumiendo que el grande absorbe al pequeño. De esa manera, el rango en el que estamos acotando el valor real no queda ni exageradamente amplio, ni peligrosamente estrecho. Es tan malo subestimar el ancho del rango como sobreestimarlo. Hay distintas filosofías para abordar este paso, y todas tienen su lógica dentro del contexto donde se apliquen. En Excel, podemos automatizar la selección del valor máximo, utilizando la función max. A partir de los valores de estos parámetros en la fase 3 vamos a poder representar el valor de la medición en términos de su valor esperado e incertidumbre. Vamos a ver un ejemplo práctico donde realizamos las tres fases. Les voy a mostrar cómo calcular los parámetros estadísticos manualmente, mediante la aplicación de las fórmulas, y también utilizando Excel. Sean m, la masa, y L, la longitud de una varilla de bronce, medidas en el laboratorio. Cada magnitud fue medida 4 veces. Se pide expresar los valores formales de m y L utilizando ambas notaciones. Nuestro primer paso será ir al laboratorio y medir la masa y la longitud de la barra 4 veces, registrando los resultados en una tabla. Primero, tomamos nota de la apreciación del instrumento. Luego, hacemos las mediciones. Lo mismo para cada variable. Ahora nos sentamos a calcular los parámetros estadísticos de nuestra muestra. Extendemos la tabla. Empezamos por el cálculo del promedio. Sumamos todos los valores de la misma columna y los dividimos entre el número de mediciones, que en este caso es 4. Para sorpresa de nadie, el promedio de valores cuando todas las mediciones valen lo mismo es el propio valor. Colocamos ambos resultados en la tabla y pasamos al cálculo de la desviación estándar de la muestra. Vamos a dividir la ecuación en partes, no solo para entender mejor cómo se evalúa, sino también para ver qué está cuantificando esta cantidad. Lo más interno de esta fórmula es este término. Una resta de cada valor individual menos el promedio. Para la masa, tomamos cada una de las medidas y le restamos el valor que nos dio el promedio. En algunos casos, vamos a obtener resultados positivos. En otros, negativos. Si alguna medida hubiese dado exactamente el promedio, la diferencia sería 0. El siguiente paso es elevar cada una de estas diferencias al cuadrado, y luego sumarlas.
El cuadrado elimina los signos. Después, dividimos entre el número de mediciones menos 1. Hasta ahora, esto se parece bastante a calcular una especie de promedio. Y eso es, en esencia, lo que estamos haciendo. ¿Por qué elevamos las diferencias al cuadrado? Porque si no lo hiciéramos, podríamos tener medidas tan simétricas que haya la misma cantidad de valores por encima y por debajo de la media. Al sumarlas con todo y signo, podrían cancelarse y dar como resultado 0. Eso implicaría que no hay dispersión. Aunque sí que la hay. Como estamos tratando de estimar el ancho de la montaña, esperamos que ese ancho sea mayor que 0. La idea de elevar las diferencias al cuadrado es que no importa si estamos del lado positivo o negativo de la montaña. Diferencia es diferencia. Dividimos entre n-1 y no entre n. Por razones que manejan los estadísticos. Es una especie de factor de corrección. Ahora bien, el cuadrado quitó el signo. Pero también alteró las unidades de la variable. Así que ahora debemos devolverlas a su estado original. Y eso lo hacemos sacando una raíz cuadrada. Con esto, recuperamos un valor en las unidades originales. Lo colocamos en la tabla. Si todas las medidas dan lo mismo, la desviación estándar será 0, independientemente del valor. No hay restricciones especiales para el número de decimales que quieran colocar para el promedio o la desviación estándar. Mientras más cifras, mejor. Ahora calculemos el error estándar de la media. Utilizando la siguiente ecuación. Un valor convencional para z es el equivalente al 80% de los puntos. En ese caso, z vale 1,282. Multiplicamos z por la desviación estándar. Y lo dividimos entre la raíz cuadrada del número de mediciones. La raíz cuadrada de 4 es 2. Así que nos queda lo siguiente. Expresamos este resultado con dos cifras significativas. En este caso, 3,4. Lo colocamos en la tabla. Como paso final, seleccionamos el mayor valor entre la apreciación del instrumento y el error estándar de la media para cada columna. Para la masa, entre 0,01 y 3,4. El mayor valor es 3,4. Para la longitud, entre 0,5 y 0. El mayor valor es 0,5. Finalmente, expresamos el valor formal en la notación más menos. Para cada caso, escribimos el valor de la incertidumbre. Y luego expresamos el promedio. Con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre. En este ejemplo, ambos deben tener un decimal. Para la notación compacta, escribimos el valor esperado. Y entre paréntesis las cifras significativas de la incertidumbre. Como pueden ver, la mayor dificultad está en la fase 2, así que les voy a mostrar cómo evaluar los parámetros en Excel para que tengan estos resultados en cuestión de minutos. He transcrito en una tabla los datos de las mediciones. Y voy a calcular los parámetros estadísticos. Para hallar el promedio, utilizamos la función promedio. Abrimos paréntesis. Seleccionamos los datos. Cerramos paréntesis. Y presionamos Enter. Automáticamente aparece el valor calculado. Si queremos aplicar esta fórmula a la columna de al lado, hacemos clic en la esquina inferior derecha. Y arrastramos. Esto hace que se copie automáticamente la fórmula. Y se reescriban las columnas. Ahora calculemos la desviación estándar de la muestra. La fórmula es desbest.m. Seguimos el mismo procedimiento que para el promedio. Para el error estándar de la media, multiplicamos el valor de z seleccionado, que en este caso es 1,282, por el valor de la desviación estándar. Seleccionamos la celda de arriba. Y lo dividimos entre la raíz cuadrada del número de mediciones. La raíz cuadrada de 4 es 2. Finalmente, seleccionamos el mayor valor entre la apreciación del instrumento y el error estándar de la media, utilizando la función max.
Con este botón, podemos modificar la cantidad de decimales que se muestran a la vez. ¿Verdad que es fácil? En este bloque aprendimos que todos nuestros análisis se hacen sobre una muestra de la población. El valor esperado caracteriza la tendencia central de la muestra. Es decir, refleja su comportamiento típico o representativo. Que el valor esperado sea lo más cercano a la realidad. Se relaciona con la exactitud de la medida. Por otro lado, la incertidumbre expresa la variabilidad de los datos, permitiendo evaluar qué tan alejados están respecto a la tendencia central. ¿Qué tan ancha es la montaña? Esto se relaciona con la precisión. La incertidumbre engloba las limitaciones prácticas de los instrumentos. Vimos que reducir la apreciación de un instrumento es cada vez más difícil. También está el hecho de que tenemos sentidos limitados. Nuestra vista tiene una resolución predeterminada, independientemente de que esté saludable. Tenemos un tiempo de reacción particular, entre otros factores. Además de las variaciones inherentes al fenómeno en sí. Como en el ejemplo del atleta, que se demoraba tiempos diferentes en recorrer 100 metros. Nos quedan dos técnicas más para la determinación de magnitudes. A partir de ahora, van a ser de tipo indirecto. Es decir, no vamos a tener un instrumento que mida directamente la magnitud, sino una ecuación. Hasta el siguiente video.